Ok, ok. Entonces vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Eh, que possamos aí hacer la oración ahí, por favor. ¿Me dices cuándo? ¿Ya? Bueno. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, el gran desconocido de los cristianos, que inspiraste la Sagrada Escritura y que con tus dones nos permites entenderla mejor, ilumínanos para que amemos tu palabra, para que la hagamos propia, para que nos enamoremos del amor del Padre y del Hijo, y para que ello nos lleve a un trato íntimo con el Señor, que sea prenda del futuro que nos espera en el cielo. Amén. Hoy no tenemos un padre y voy a transmitir aquí un video que hizo Vinicius el año pasado, ¿no? Y está justamente en este momento de la lectura, ¿ok? Voy a compartir aquí la pantalla. Por favor, me confirma si se... Sí se ve. Falta el sonido. Mi teléfono tiene que estar así. Pero está acá. Confirme si se escucha bien. Listo. Si ustedes están también con la Biblia, podemos ir leyendo juntos, ¿no? Vamos a leer todo que pasamos en estas últimas 3 semanas. Entonces, vamos a hablar prontamente de la lectura del libro de Reyes. El libro de Reyes, llegamos al reinado de Ahaz en Judá. Estamos en los años 736 hasta 716 antes de Cristo. Después, el reinado de Oseas en Israel. Lembramos entonces en la división de la monarquía, división del reino. Después, la caída de la Samaria, las reflexiones sobre la ruina del reino de Israel y la origen de los samaritanos. Acá tenemos el rey Ahaz y el rey Osea. Después de esto, llegamos a la última parte. Entonces estamos en la última parte del segundo libro de los reyes, los últimos tiempos del reino de Judá. Estamos llegando como 700
400 años antes de Jesucristo, antes del Mesías. Estamos llegando a un periodo muy difícil, muy penoso para los israelitas, para el pueblo de Dios. Son los últimos tiempos de este reino. Conocemos este personaje, Ezequías, también el profeta Isaías y Asiria. Llegamos a una introducción al reinado de Ezequías, que es un reinado muy largo, de 716 hasta 687. Ezequías abolió los lugares altos, rompió las estrellas, cortó el poste sagrado y cortó también en pedazos. Acá es una información, tal vez pienso que ustedes hayan leído también. Cortó en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, la nuestra, porque estaban adorando esa serpiente de bronce. Una cosa completamente contraria a lo que tenían que hacer. Entonces, Ezequías es un buen rey para Israel. Y conocemos acá el profeta Isaías. Muy bien. Para nosotros, el profeta Isaías es un profeta extremadamente importante. Vamos a leer. No vamos a hablar tanto de profeta Isaías hoy, pero en la próxima semana, porque en la próxima semana vamos a haber leído todo el libro de profeta Isaías. Entonces vamos a hacer una revisión de todo el libro. Pero todos nosotros católicos, cuando íbamos a misa, siempre estábamos en este periodo de Navidad, este periodo de Adviento, estábamos siempre leyendo sobre el profeta Isaías. ¿Y por qué? Porque es de una extrema importancia para nosotros, para el Mesías, para el Señor. Muy bien. Entonces tenemos el recuerdo de la caída de la Samaria, la invasión de Sennacherib y la misión del copero mayor. Y para terminar, como hemos leído esta semana, el recurso al profeta Isaías, la partida del copero mayor, la carta de Sennacherib a Ezequías, a intervención de Isaías. Miren la importancia del profeta por acá. Y después tenemos el fracaso y la muerte de Sennacherib. Acá podemos ver esta bellísima pintura de Peter Paul Rubens, el fracaso de Sennacherib. Y miren, los ángeles, el ángel de Yahvé, que extermina en una noche 185,000 hombres. Entonces, acá la grandiosa lectura del libro de los reyes. Una lectura no con tantas cosas, pero muy interesante. Después de esto, hemos conocido a más un profeta, junto con Isaías, el profeta Amós. Hemos leído un pequeño libro, hemos leído en 2 días, y Amós era un pastor del sur de Judá, que fue llamado por Dios a predicar en el santuario de Betel y en Samaria en torno del año 750 a.C. Denunció la desigualdad social y el culto estéril, la corrupción y la injusticia. Anunció un castigo de Dios por la infidelidad de Israel y también la esperanza de la restauración que vendría después del exilio a partir de un pequeño remanente. También debemos pensar que el libro está escrito para el pueblo de Judá después de las catástrofes ocurridas en Israel. Es una lección para que el pueblo reconozca la justicia divina. En el contexto actual, el libro de Amós resultó también extremadamente inoperante para la teología de la liberación en América Latina. Pienso que nosotros, hermanos, vosotros conocéis también esa teología. Este libro fue un libro de extrema importancia para ellos. Amós a menudo usa el lenguaje del Pentateuco en sus bendiciones y maldiciones.
Amós aparece 2 veces en el Nuevo Testamento en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuáles serían los megatemas? El primero, todos responden a Dios. No solamente el anuncio a Judá e Israel, sino a todas las naciones. Después, la complacencia o la satisfacción. Todo iba muy bien y todos estaban optimistas, excepto los pobres. Una falsa sensación de seguridad, ya que esta sensación de prosperidad trajo corrupción y destrucción. Después, la opresión de los pobres. Dios no tolera la injusticia, y eso es exactamente lo que le pasa al pueblo de Samaria. Y por fin, la religión superficial. La gente ya sigue la religión solo por hábito y sin una intención real. Vamos al libro. Llegamos siempre, como todos los libros de los profetas, un título, un exordio. Título Amós, uno de los creadores de este pueblo de Judá. Luego después llegamos al juicio de las naciones limítrofes de Israel y del mismo Israel. Por acá se habla del juicio de Damasco, Gaza y Filistea, Tiro y Fenicia, Edom, Amón, Moab y Moab. La incineración que aparece para los semitas era un crimen abominable. Después llegamos a Judá y a Israel. Luego después, la segunda parte, las advertencias y amenazas a Israel. La elección y castigo, la vocación profética que es irresistible, Samaria corrompida que sucumbirá, contra Betel y las casas lujosas, contra las mujeres de Samaria, ilusiones, impenitencia y castigo de Israel, y una doxología. Después, continuando, una elegía por Israel, sin convertirse no hay salvación, más una doxología, amenazas, exhortaciones, castigo inminente, el día de Yahvé, el Señor, contra el culto exterior, contra la falsa seguridad de los sibaritas y el castigo que será terrible. Muy bien, ahora ustedes ya conocen un poquito la historia de los profetas. Entonces, todos los profetas son siempre algunas cosas que siempre están a decir. O sea, las amenazas, las exhortaciones, el día del Señor estará siempre apareciendo. También lo mismo se pasa con Isaías. Vale. La tercera parte del libro son las visiones. Llegamos a la primera visión, las langostas. El profeta intercede aquí y Yahvé cede. Yahvé lo escucha. La segunda visión, la sequía. Aquí también intercede y se le da. La tercera visión, la plomada y conflicto con Amasías, Amós expulsado de Betel. Cuarta visión, la canasta de fruta madura contra los defraudadores y explotadores, anuncio de castigo, la oscuridad y duelo, hambre y sed de la palabra de Dios, nuevo anuncio de castigo, quinta visión, la caída del santuario, una doxología y todos los pecadores perecerán. Y por fin tenemos la cuarta parte, las perspectivas de restauración y de fecundidad paradisíaca. O sea, siempre vamos a tener en los profetas un pensamiento positivo. Por todo lo que se pasa, que es difícil, muy difícil, el Dios de justicia, están hablando siempre de ese Señor, pero también es muy misericordioso, es un Señor bueno. Entonces, esta llamada a la conversión es muy importante por parte de los profetas. Muy bien. Después tenemos leído Amós, llegamos hasta el próximo, que es
Miqueas. Miqueas, el libro de Miqueas prueba para nosotros que el tamaño del libro no determina la importancia. Su contexto e importancia es diversamente entendido por los escolares. Miqueas fue contemporáneo de Amós, entre 740 hasta 700 a.C. Denunció también la injusticia y anunció el juicio de Dios. El libro fue escrito alrededor del año 720 y anuncia los juicios de Dios contra el pecado y sus promesas de restauración después del exilio de Babilonia. Ojo con confundirlo con otro Miqueas que aparece en el libro de Reyes, pero es un otro. Los megatemas de Miqueas. La fe pervertida. Dios juzgará a los falsos profetas, a los líderes deshonestos y a los sacerdotes egoístas. Tenemos también la opresión. Miqueas predice la caída de todas las naciones y líderes que oprimen a sus vecinos. La clase rica oprimiendo a los pobres. También como megatema, el Mesías, el Rey de la Paz. Dios nos promete que proveerá un nuevo rey para traer fuerza y paz a su pueblo. Aquí Dios nos promete el nacimiento en Belén, el gran plan de Dios de restaurar a su pueblo a través de y por fin agradar a Dios. Aquí Miqueas ya no da las palabras de Cristo. El deseo del Señor no es a través de los sacrificios en el templo, sino que su felicidad se encuentre en la justicia, el amor al próximo y la fe. Llegamos al profeta Miqueas de Morsate. La primera parte, el proceso de Israel, las amenazas y condenas, el juicio de Samaria, lamentación sobre las ciudades de la tierra baja, contra los acaparadores, el profeta de desgracias, promesa de restauración, contra los jefes que oprimen al pueblo, contra los profetas corruptos y a los dirigentes, anuncio de la ruina de Sion. La segunda parte, la promesa a Sion. El reino futuro de Yahvé es en Sion. Nosotros hemos leído en Isaías capítulo 2 exactamente lo mismo. Después la reunión en Sion del rebaño disperso, asedio, destierro y liberación, las naciones trilladas en la era, la decadencia y gloria de la dinastía de David. Y acá hemos leído un pasaje muy importante que vamos a hablar de ello. El vencedor futuro de Asiria, el papel futuro del resto entre las naciones, y Yahvé que suprimirá todos los reinos. Entonces, ¿cuál sería la lectura de extrema importancia? Vamos por acá ahora, hermanos, vamos a leer Miqueas capítulo 5, versículo 1. ¿Quién podría leer para nosotros? Miqueas 5, Darío, por favor. En cuanto a ti, Belén, Efratá, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. Por eso, él los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Vivirán bien, porque entonces él crecerá hasta los confines de la tierra. Muchas gracias. Perfecto. Esa lectura no es extraña, muchos de nosotros la conocemos muy bien. Entonces vamos para la lectura de Mateo. Vamos para el capítulo 2 de Mateo. Vamos a leer, por favor, los versículos 4 a 6. Mateo 2, versículos 4 a 6.
¿Quién podría leer para nosotros? Convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres la menor entre los principales clanes de Judá? Porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Muchas gracias, perfecto. Entonces, miren hermanos, la importancia que es para nosotros conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios. Entonces, tal vez para ustedes, cuando estábamos leyendo Miqueas, por ser muchas cosas en periodo de Navidad, muchas cosas para hacer, tal vez este simples versículo, este simples pasaje, tendrá pasado así como no tan importante, pero miren la gran importancia de todo esto. Ayer hemos tenido el grande día de la Epifanía del Señor. Hemos leído exactamente este pasaje de los magos que estaban por allá y Herodes, entonces, que estaba hablando con los sumos sacerdotes, los más importantes, los escribas del pueblo, las personas que conocían tan bien todo esto. Entonces, ellos decían, mira, entonces, ¿de dónde saldrá el Mesías? Belén. Entonces, la gran importancia de los profetas. Vamos adelante. Llegamos a la tercera parte de Miqueas, el nuevo proceso de Israel. Los reproches y amenazas. Yahvé que pleitea con su pueblo contra los defraudadores en la ciudad, el ejemplo de Samaria y la injusticia generalizada. En la última parte, las esperanzas, que hemos siempre hablado de esto. Entonces, las amenazas, pero también las esperanzas. Acá tenemos Sion bajo los insultos de su enemiga, un oráculo de restauración, oración contra las naciones, la llamada al perdón de Dios. Siempre la llamada al perdón de Dios. Y por último, vamos a hablar de un gran profeta que a mí me encanta muchísimo, que es el profeta Oseas. Muy bien, Oseas, estamos también en lo mismo periodo. Oseas, estamos hablando entre 760 hasta 722 a.C. Oseas combate el culto de Baal en el reino de norte y anuncia el juicio divino y la restauración que seguiría. Oseas se casó con una mujer que amaba y ella lo dejó, pero él no dejó de amarla y la reconquistó después de ponerla a un texto muy extraño y muy difícil de entender. El texto hebreo de Oseas quedó en un estado deplorable, siendo uno de los más corrompidos del Antiguo Testamento. Jeremías, el profeta, fue profundamente influenciado por Oseas, al igual que Ezequías y también Isaías. Oseas es contemporáneo de Amós y de Jeroboam II, que hemos leído ahora. Un periodo muy oscuro para Israel. Las conquistas asirias, revueltas internas, 4 reyes asesinados en 15 años, una corrupción religiosa y moral. Con el matrimonio de Oseas, hacemos el vínculo con Yahvé. Israel fue despojado por Yahvé. Había aceptado la alianza, se había comportado promiscuamente y provocó la ira y los celos de su esposo, que no dejó de amarla, la castigará, pero con la única intención de devolverla a sí misma y devolverle las alegrías de su primer amor. Muestra hasta dónde llega el amor de Dios. Ama al pueblo,
como un marido que perdona a su mujer infiel y como un padre que ama al más rebelde de sus hijos. Oseas retrata a Dios como un padre cariñoso, un médico y un paso. Llegamos a los megatemas. El pecado de la nación. Al igual que la esposa de Oseas, Gomer, la nación de Israel también fue infiel. El juicio de Yahvé. Oseas advierte a Judá del pecado de Israel y lo que les podría pasar. También el amor de Yahvé. Como Oseas persigue a su mujer infiel, así Yahvé los persigue con su amor. Y por fin, la renovación y la restauración. Yahvé disciplinará y castigará a su pueblo, pero los alienta a renovar y restaurar a los que se arrepienten. Vamos a conocer, antes de hablar de la historia de Oseas, vamos a conocer la familia de Oseas. Esta es una cosa muy difícil para traducir. ¿Y por qué? Muy bien, tenemos Oseas. Oseas significa el que tras la salvación de Yahvé, la salvación del Señor. Oseas tiene entonces la infiel, su esposa, que es Gomer, que es la hija de Deblaim. Él con Gomer tiene 3 hijos. El primer, Israel, que libra mucho como Israel, que Dios que sembra. Después tenéis una hija que es Lo Ruhamá, en hebreo, que significa sin misericordia, y también la otra que es Lo Amí, que significa no es mi pueblo. Tal vez para ustedes en la Biblia de Jerusalén, si han leído en español, por acá siempre como no compadecida, y también por acá, siempre la traducción está siempre ya en español. También para ustedes el que soy o no mi pueblo. Entonces se escribe de esta manera porque todos los nombres en hebreo tienen un significado y estos nombres tienen un significado muy fuerte. Vamos adelante. Llegamos entonces al principio, siempre al título de Oseas. Llegamos al matrimonio de Oseas y su valor simbólico. Llegamos al matrimonio de los hijos matrimonio y los hijos de Oseas. Perspectivas de futuro, Yahvé y su esposa infiel. Y por acá nos aparece, sí, en versículo 11, capítulo 2, versículo 11 de Oseas, aparece una palabra que no sé si para ustedes es conocida, pero el mosto. Mosto es como un vino, pero es un vino nuevo, el jugo de uvas frescas antes de la fermentación. Tiene un poco de alcohol, pero mucho poco. Después de eso, Oseas que vuelve a tomar a la esposa infiel y la pone a prueba. Explicación del símbolo. Después conocemos la segunda parte, los crímenes y castigo de Israel. La corrupción general contra los sacerdotes, el culto de Israel no es más que idolatría y desenfreno. Advertencia a Judá y a Israel, sacerdotes grandes y rey que conducen al pueblo a la ruina. La guerra fratricida, la inutilidad de las alianzas con extranjeros. Después, la vuelta superficial a Yahvé, los crímenes pasados y presentes de Israel, ruina de Israel por acudir a los extranjeros, ingratitud y castigo de Israel, la alarma, anarquía política idolátrica, ruina de Israel por acudir a los extranjeros, el contra el culto meramente exterior. Y acá llegamos
a un versículo que tal vez algunos de ustedes han pensado también. Oseas 6, versículo 2. Dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir y viviremos en su presencia. Nos lembra, tal vez, parece que está hablando de Jesucristo y su resurrección, ¿no? Esa es una pregunta que muchos siempre lo hacen. El Nuevo Testamento no cita este pasaje, pero la tradición cristiana aplica este texto a la resurrección de Cristo. Como toda profecía, vale la pena recordar, por ejemplo, a Jonás, que hemos leído, y los 3 días y las 3 noches en el pez, en el pez. Después llegamos al próximo versículo que gustaría de hablar. Aquí es importante tener en cuenta las traducciones, Oseas 6, versículo 6, porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Y por qué ese pasaje es tan importante? Porque vamos a leerlo en Mateos 9, versículo 13. Vayan pues a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo más importante es el mensaje transmitido por Oseas, que es de un valor tan extremo que el Señor Jesucristo se sirve de ellos. Entonces, después tenemos un triste destierro, el profeta perseguido por anunciar el castigo del crimen de Baal Peor, castigo del crimen de Gilgal, la destrucción de los emblemas idolátricos de Israel, Israel que ha defraudado la esperanza de Yahvé, después Yahvé que va a vengar su amor despreciado, y acá un hermoso pasaje que describe a Yahvé cuidando a Israel como un niño, pero el amor triunfará, y acá Oseas nos muestra como la santidad divina se manifiesta en la misericordia perdonadora, mientras que el hombre da rienda suelta a su vida. En la vuelta del destierro. Llegamos a Oseas 11. De ese pasaje también más una vez ese periodo de Navidad, ahora del Adviento, fue un periodo perfecto para las profecías. Oseas 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién está hablando Oseas de acá? Vamos entonces a Mateo más una vez. Y se quedó allí hasta la muerte de Herodes, estamos hablando de la Sagrada Familia, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Pienso ahora la importancia, entonces, toda vez que vamos a leer, entonces, Mateo o a escuchar en Adviento ese pasaje, nosotros ya sabemos, el profeta Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Después, la próxima parte, la perversión religiosa y política de Israel contra Jacob y Efraín, perspectivas de reconciliación, nuevas amenazas contra Jacob y Efraín, castigo de la idolatría, castigo de la ingratitud, fin de la dinastía real y la ruina inevitable. Y por fin, la conversión de Israel y vuelta a la gracia. Entonces, siempre los profetas hablando de todo de malo que hace pasar, pero al final la conversión, la vuelta sincera de Israel a Yahvé, y al final una amonestación divina. Acá está esta bellísima escultura para nosotros muy importante en Brasil, Aleija, el profeta Oseas. Muy bien. Después de tanto tiempo, sin hablar y sin todos los lives, pienso que he hecho muy prontamente, rápido, no quería hablar mucho. Entonces, hoy no voy a hablar
de Isaías, porque Isaías vamos a hablar muchísimo en la próxima semana. Muchas gracias. Y ahora Daniel y padre Marcelo. Bueno, entonces ahí fue la presentación que Vinicius hizo ahí. Muchas gracias, Vinicius. Es un placer volver a estar aquí. Y ciertamente después de tanto tiempo, sí. Daniel todavía estaba en el seminario todavía. Hola, bueno, ¿todos me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, entonces hoy lamentablemente el padre Eric está ahí en un curso, en una reunión, justamente donde Rubens está participando y no nos va a poder apoyar. Lo que teníamos hoy para presentar era este video del año pasado, ¿no? De Vinicius, que de verdad es un maestro en todos los sentidos, ¿no? Tremenda presentación, tremenda presentación. Bueno, es todo. Muchas gracias a todos. Que tengan ahí una linda semana y sigamos ahí perseverando en la lectura, ¿no? Yo puse en nuestro chat, en nuestro WhatsApp, el link de YouTube de la diócesis de Río Negro, ¿sí? Y la invitación que había enviado Daniel, ¿no? Entonces, con eso podemos, pasado mañana, acompañar ahí esa fiesta, ¿no? Que me gustaría mucho estar allá, pero vamos a acompañar de aquí mismo. Hora, Bueno, la hora. Hora. ¿Cómo? Diga, perdón, hermano. A la hora de A A las 10. A las 10. 10 de la mañana. Sí, está ahí en la invitación, Ok, está todo ahí. ok. Porque hay también por Facebook, pero yo no tengo Facebook, entonces yo puse ahí el link para YouTube. Pero ahí también indica que la diócesis de Sonsón, de Río Negro, tiene Facebook, que debe igual hacer la transmisión. Ok, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces, feliz noche. Que vaya bien y gracias por una noche más de participar. ¿Está bien? Seguimos perseverando. Salud. Buenas noches, que descansen. Hasta luego. Las Salud. 10 horas de Gracias, Colombia. 10 buenas horas de noches. Colombia, ¿Qué que en decís? Costa Rica son 10 horas de Colombia, que en Costa Rica son las 9. No, al revés, ¿no? Al revés. Costa Rica son 7:43, ¿no? Ahorita son 7:43. Lo que está diciendo José María es que si la hora de Colombia es la misma que de Costa Rica. No. Es una hora más Colombia, ¿no? Exacto. Eso es. La hora, Colombia y Panamá tienen la misma hora. Costa Rica una hora menos. Gracias, José María, por aclararlo. Sí. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches. Descansen. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego.